Hola Millennials, bienvenidos a otro episodio de Finanzas para Millennials, el podcast que te trae los mejores consejos para manejar tu dinero en el mundo actual. Soy Dani Vara y hoy vamos a adentrarnos en un tema que puede generar algunas dudas. ¿Quién tiene que pagar las reparaciones en un piso de alquiler? ¿El inquilino o el propietario? Finanzas para Millennials, en el debate. Sabemos que muchos de vosotros estáis en la etapa de la vida en la que el alquiler de una vivienda es la opción más conveniente, pero, como en todo, hay pros y contras. Así que, hoy vamos a explorar el fascinante mundo de las responsabilidades de las reparaciones en un piso de alquiler. Y antes de seguir, quiero recordarte que lo que compartimos aquí son ideas generales y no constituyen asesoramiento legal o financiero específico. Siempre es importante consultar a un profesional en la materia antes de tomar decisiones importantes. Dicho esto, empecemos. Y es que el tema de quién tiene que pagar las reparaciones en un piso de alquiler puede generar cierta controversia. Algunos propietarios sostienen que las reparaciones menores son responsabilidad del inquilino, mientras que otros creen que todas las reparaciones deben ser cubiertas por el propietario. Lo cierto es que en muchos países las leyes y regulaciones varían, y es fundamental conocer los derechos y deberes de ambas partes involucradas. Por ejemplo, según el artículo 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos en España, el inquilino debe asumir las reparaciones derivadas del desgaste por el uso ordinario de la vivienda. Sin embargo, el propietario debe hacerse cargo de las reparaciones necesarias para conservar la habitabilidad del piso. Ahora, analicemos un poco las implicaciones financieras. Si eres inquilino y te toca pagar algunas reparaciones, esto puede afectar a tu presupuesto mensual. Por eso es importante tener en cuenta estos gastos a la hora de planificar tus finanzas personales. Establecer un fondo de emergencia o destinar una parte de tus ingresos a cubrir posibles reparaciones puede ser una estrategia inteligente para evitar sorpresas desagradables. Por otro lado, si eres propietario y debes hacerte cargo de las reparaciones, esto puede afectar a tus ingresos mensuales. Eso es con lo que contabas. Es fundamental evaluar si el precio del alquiler que estás cobrando es suficiente para cubrir los gastos de mantenimiento y reparaciones. A veces, un aumento en la renta puede ser necesario para mantener el equilibrio financiero. Ahora cambiemos un poco el enfoque y veamos cómo este tema puede ayudarnos en nuestro día a día con las finanzas. Por ejemplo, cuando eres inquilino y te toca pagar las reparaciones, puedes aprovechar la oportunidad para aprender habilidades básicas de bricolaje y así ahorrar algo de dinero al hacer algunas reparaciones tú mismo en la casa. Nada como ser un millennial manitas. Además, al ser consciente de las responsabilidades y derechos en un contrato de alquiler, puedes negociar con el propietario para obtener condiciones más favorables. Recuerda que el conocimiento es poder, y en este caso, poder ahorrar. Sin embargo, también es importante destacar que algunas reparaciones pueden ser costosas y en ciertos casos superar nuestras posibilidades económicas. Por eso, contar con un seguro de hogar puede ser una excelente opción. Este seguro puede cubrir algunos gastos de reparación y brindarte tranquilidad en caso de imprevistos. Y para poner un poquito de orden en todo este tema, en este batiburrillo que tenemos hoy en el programa Finanzas para Millennials, contamos con José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler. Hola, ¿qué tal, José Ramón? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a intentar poner un poquito de luz en todo este asunto. Lo primero que te voy a preguntar, ¿cuáles son las reparaciones consideradas responsabilidad del inquilino y cuáles son las que corresponden al propietario en un contrato de alquiler? ¿Hay un marco general para saber si correspondería a uno u otro?
Pues mira, hay un artículo 21 que intenta definirlo, pero lo intenta, porque es que es un tema bastante más confuso de lo que dice el artículo 21, porque hay que contar con muchas variables, lo que se pacte en el contrato, lo que no se pacte, pero el artículo 21 de la LAU establece unas líneas generales. Y es que todo lo que tenga que ver con conservación de la vivienda o con reparaciones necesarias que puedan afectar a la habitabilidad de la vivienda, son siempre de cuenta del arrendador, del propietario, ¿de acuerdo? Al inquilino solo le puedes imputar lo que él haya realizado, solo eso, el resto es del arrendador. Solo con una excepción, que es ahí el caballo de batalla, que es el 21.4, que se refiere a las pequeñas reparaciones que exige el desgaste por el uso ordinario, pero puede ser una reparación de desgaste de uso ordinario por algo que tenga que ver con la conservación, por ejemplo. Entonces, en ese caso se las imputa al inquilino. Entonces ahí ya empieza el caballo de batalla, porque hay sentencias contradictorias, unos dicen una cosa, otras dicen otra cosa. ¿Qué se entiende por pequeña reparación? Pues hay personas o sentencias que se fijan en la cuantía económica de la reparación para considerarlo pequeña reparación, en el tiempo en que se produce esa deficiencia, si es al principio del contrato, si es mediado del contrato, si es una deficiencia que está en un elemento que se usa a diario o no se usa a diario, pues se presume que si se usa a diario se le podría imputar al inquilino por tener más uso. Si no se usa a diario, pues en ese caso sería del arrendador. O sea, a partir de ahí empieza la confusión y no hay una línea clara establecida. Habría que ir caso por caso y también ver lo que se ha pactado en el contrato, que es importante para saber a quién se puede imputar. Pero una cláusula contractual que dijera que al inquilino se le imputa en cualquier obra de conservación o reparación que haya que hacer sería una cláusula nula. Eso no puede ser, y en contra del artículo 6 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. El fondo de saco que queda abierto, y es un poco la polémica, que no está sin desarrollar, por eso hay polémica, es el de las pequeñas reparaciones que exijan desgaste por el uso ordinario. Está claro. Si hay una reparación en una cerradura que tú dices, que esta cerradura tiene 20 años y se rompe al inquilino, pues hombre, al inquilino no le puedes imputar un uso anterior. Ese uso anterior será de otras personas, con lo cual es algo que afecta a la conservación de la casa y el inquilino pues ahí tendría que el arrendador tendría que soportar esa reparación, ¿no? Claro. Pero vamos, igual que esto hay otros casos que es lo contrario. También el inquilino tiene una obligación importante. El inquilino no es responsable de las obras de reparación, de las reparaciones necesarias ni de las obras de conservación, pero si las hay y no las comunica y se agrava el problema, entonces él sí sería responsable. Claro. Tiene un deber de comunicación, de notificación. Y todo esto lo metes en una costelera y te da que hay sentencias que van por un lado, otras por otro. O sea, es un tema confuso. Claro, confuso. Porque encima si no lo cierra demasiado y está un poco abierto a, pues a los abogados que entran por medio. ¿Sabes lo que pasa? Cuando una ley tiene carencia técnica legislativa, pues da lugar a la interpretación y por ahí se cuelan los huecos. Cada abogado, digamos, que tiene que defender un asunto, lo va a interpretar según ese hueco que a él le interese, ¿no? Claro. Por eso es muy importante que este tipo de normas se cierren o que haya un desarrollo, pero aquí no, aquí es artículo 21 y sentencias, unas totalmente opuestas a otras, con lo cual al final no sabes dónde quedarte. Bueno, dónde quedarte sí, pues hay que marcar en un contrato, cuando firmes un contrato, marcar los parámetros muy claros, esos que aportan en algunos casos la sentencia, no limitarte a citar al artículo 21 y recoger los criterios de imputación de en qué casos, si se dan estos criterios, se puede imputar esa obra a un arrendatario o se puede imputar a la comunidad de propietarios, a un seguro o al arrendador. Claro, porque de hecho es lo que te iba a preguntar, José Ramón, si hay alguna forma de no esquivar ese artículo 21, sino dejar las cosas más claras a través de ese propio contrato que se haga entre inquilino y propietario y todo esto dentro de los límites legales, claro. La legalidad. Hay que determinarlo perfectamente en el contrario. Sobre todo, como no vamos a saber cuál va a ser lo que va a producirse, los criterios de imputación. Eso hay que determinarlo. Nosotros, me acuerdo yo, cuando regulábamos este tema, en los contratos de arrendamiento, empezábamos con la mención del artículo y 2 o 3 cositas. Ahora nos vamos ya a 15 hojas. ¿Por qué? Porque incorporamos toda la jurisprudencia que hay de tribunales en esta materia. Claro. Porque cada deficiencia es un mundo. Entonces, marcamos unos criterios. Cualquier deficiencia que se pueda poner en una vivienda que esté en una zona donde el inquilino toque a diario se presume que es suya. Es una presunción, tendría que demostrar lo contrario, claro. ¿Entiendes? O sea, criterios de este tipo en función del tiempo que tiene la vivienda. Claro, si la vivienda es una vivienda que se entrega a estrenar totalmente, pues está claro que ahí es muy probable que durante un par de años, 3 años, casi cualquier deficiencia que haya, pues sea del inquilino.
había también criterios jurisprudenciales en el sentido que una vivienda que se entrega recién pintada, pues hasta los 3 primeros años el inquilino debe dejar la casa en unas condiciones de pintura que para alquilarla de nuevo el propietario no tuviera que pintarla. Pasado el tercer año sí se le podría imputar. Y en cuanto a tema de suelos acuchillados, pues también había criterios jurisprudenciales que hablaban de 5 años. Hasta los primeros 5 años el arrendatario, si se va en ese plazo, debe dejar la casa en unas condiciones, asolado la cuchilla del suelo, lo que es el barnizado, en unas condiciones que el propietario para alquilarla no tenga que hacer nada. Pasado ese tiempo ya sí que se le podría imputar. O sea, es el criterio temporal. O sea, tenemos el criterio del uso, tenemos el criterio económico y tenemos el criterio temporal. Y sobre estos 3 apartados y lo que se pacte en los contratos, eso sobre lo que se puede regular en un contrato un poco mejor, una cláusula de este tipo para evitar confusión, porque sabemos que puede dar problemas y los da, ¿eh? Claro. Y los da. José Ramón, y aprovechando que te tengo, ¿qué recomendaciones darías a un inquilino? Y en este caso también voy a meter al propietario para prepararse económicamente ante los posibles gastos de reparaciones de un piso alquilado. Bueno, lo primero que tienen que hacer ellos es, ya para las dos partes, reflejar en el momento de la entrega de la casa cómo se entrega. O sea, que no solo por escrito, sino con un reportaje fotográfico. Reflejar cómo se entrega la casa, en qué condiciones, qué mobiliario existe. Tanto uno como otro, entiendo. Los dos, es que esto le interesa a ambas partes. Y cuando acabe el contrato, hacer lo mismo. O sea, habrá que hacer un acta de resolución del contrato en el cual aparecerá cómo se devuelve la casa con fotos. Y lo que se trata de hacer, concretamente el gestor que lo gestione, mi consejo es que haya un gestor profesional, porque si no va a haber peleas entre ambas partes, porque cada uno va a defender su bolsillo, ¿no? El que lo gestione, comparar exactamente el tiempo, donde se ha producido la deficiencia, lo pactado en el contrato, las comunicaciones que ha habido durante la vida del contrato, y comparando todo eso podrá imputar en la resolución que una deficiencia corresponde a uno o a otro y tirar de la fianza o de las garantías complementarias en función de eso. O sea, es algo profesional y complejo. Lo que pasa es que, por desgracia, pues muchas veces se deja en manos de dos partes, arrendador y arrendatario, que no quieren acudir a un profesional porque les cuesta dinero, pero que resulta que son dos partes que tienen intereses opuestos. Resulta que uno tiene un derecho a cobrar y el otro una obligación de pagar. Y resulta que cuando algo ocurre en la casa, uno como le va a doler a su bolsillo, va a querer imputársela al otro y el otro al uno. Con lo cual ya estamos en la disputa. Por eso es bueno que quede bien especificado en el contrato cuando eso ocurra, cómo debe solucionarse. Y hay veces que hay una línea muy estrecha que incluso nosotros mismos, como profesionales, ni lo sabemos y ya tenemos que evitar criterios de equidad, ¿no? Pero claro, aquí esto no son matemáticas, ¿no? 2 y 2 no son 4. Cada caso será un mundo. Exactamente, es más complejo, pero sí al menos determinar en el contrato criterios de imputación para cuando eso ocurra, porque tenemos muy claro, va a ocurrir con seguridad. Entonces, José Ramón, antes has mencionado de soslayo un tema que a mí me parece súper interesante y son los seguros del hogar. Te voy a preguntar qué beneficios puede tener contar con un seguro de hogar en el momento de afrontar las reparaciones en un piso de alquiler, o qué aspectos se deben considerar al contratar este tipo de seguro. Y aprovecho, también te hago dentro de este marco otra pregunta. ¿Qué es bueno? ¿Que lo contrate el inquilino, el propietario, los dos? Los seguros de hogar, lo lógico es que lo contraten las dos partes, para cubrirse sobre todo la responsabilidad civil. O sea, en una casa que se alquila están entrando unas personas que el propietario o arrendador desconoce quiénes son, los arrendatarios. Claro. Pero desconocen cómo son en el día a día. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo mi familia, les controlo y yo puedo tener seguro o no, pero lo tengo, ¿no? Como debería ser. Pero una casa alquilada no, menos porque, ya te digo, no sabes el uso que se hacen de instalaciones que tiene la casa. La casa tiene instalaciones de riesgo, tiene agua, tiene luz, tiene gas, y no sabemos el uso que se hace. Y lo más costoso cuando hay un problema de este tipo, hay un incendio, hay un corto, se cae algo de una ventana y ocurre una desgracia, pues las indemnizaciones son súper cuantiosas. Y para eso tenemos que tener una responsabilidad civil cubierta, tanto arrendador como arrendatario, porque es que las indemnizaciones que están ahora condenando los jueces están en torno a 60, 70, 80 mil euros por víctima. Si te das cuenta y tú ves la responsabilidad civil que tienes en tu casa, o yo la mía, verás que son millones. Casi ninguna baja hablo por lo mínimo, casi ninguna baja de 200, 300, o sea, yo creo que la más baja debe estar ahora en 300.000 euros. ¿Por qué esa cifra? Por estas cosas.
Con lo cual, el inquilino por una parte por la cuenta que le tiene. Imagínate que utiliza una terraza, pone cosas y se cae algo y hay un tercero que pasa por abajo y le cae y le mata. Sí. Eso tiene que estar cubierto y un seguro de responsabilidad civil no es nada caro. Y el arrendador también, por lo que te he dicho antes, la casa tiene instalaciones de riesgo, yo sé cómo las uso, pero no sé cómo las va a utilizar un tercero. Entonces, para cubrirme de eso, yo tengo que tener un seguro que asegure la responsabilidad civil de cualquier cosa que pueda pasar, al menos la del arrendador. Luego ya será una discusión entre compañías de quién es la responsabilidad del arrendatario o del arrendador, pero un seguro de hogar que cubre estas cosas es necesario. Y que luego hay seguros que ya te incluyen pues manitas y este tipo de cosas, pues mejor, porque siempre es necesario en una casa. Entonces, un seguro de hogar, y aparte que para el arrendador en este caso sería un gasto deducible, no tendría coste fiscal, porque la renta, cuando hace su declaración de renta, de los gastos que puede imputar al alquiler, el seguro es un gasto que se quita al 100%. Con lo cual, y el inquilino que solo va a asegurar su responsabilidad civil, porque el propietario cuando hace un seguro de hogar ya no es la responsabilidad civil, son más cosas, los ventanas, no sé qué, pero un inquilino lo que no tiene que ver nada con lo que es la lo que es la habitación, lo que es la vivienda, va a asegurar simplemente su responsabilidad civil. Los seguros de responsabilidad civil son, dentro del cabe, baratitos. Esos son seguros. Y luego hay otros seguros, pero eso ya es otra cosa. Seguros de impago y tal, pero eso no tiene que ver un poco con la pregunta que me has hecho. No sé si te he contestado una parte de la pregunta o me preguntabas otra cosa. No, lo has contestado todo perfectamente. Creo que le has puesto ya un poquito de luz en todo este tema. Te doy las gracias, José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Finanzas para Millennials. Venga, pues un saludo y muchas gracias a vosotros también. Adiós. Así que, Millennials, no hay una respuesta única a la pregunta de quién tiene que pagar las reparaciones en un piso de alquiler. Depende de las leyes, regulaciones y el contrato que se haya acordado entre ambas partes. Lo importante es estar informados, planificar nuestras finanzas y aprovechar las oportunidades para aprender y negociar. Y eso es todo por hoy en Finanzas para Millennials. Espero que hayan disfrutado de este episodio y que les haya resultado útil. Recuerden que el conocimiento financiero es una herramienta poderosa para alcanzar nuestros objetivos económicos. Gracias por acompañarnos hoy. Soy Dani Vara. Adiós.